Hola, en este video te voy a hablar acerca de métodos de separación de mezclas. Cuando vimos el tema de materia, clasificación de la materia, hablamos un poco acerca de las mezclas, pero es importante entender primero el concepto de mezcla. Una mezcla viene a ser una unión de dos o más sustancias químicas puras que se caracterizan ¿por qué? Porque sus propiedades físicas y químicas se mantienen constantes en el tiempo. Si yo mezclaría dos sustancias químicas que reaccionan entre sí, ya no sería una mezcla, sino sería un producto nuevo y ya no estaríamos hablando de una mezcla. Entonces es importante entender el concepto de mezcla. ¿Y por qué es importante también aprender los métodos de separación de mezclas? Porque son muy aplicables cuando hacemos análisis químico, porque son muy aplicables cuando hacemos ciertos procesos de producción, como por ejemplo para obtener agua potable, para obtener agua que sea apta para el consumo humano, se utiliza algunos procesos de separación de mezclas, como lo vamos a ver más adelante o como ya lo vimos cuando elaboramos el prototipo del filtro de agua. Dentro de los tipos de mezclas más comunes que podemos encontrar son las mezclas sólido con sólido, tenemos mezclas sólidos con líquidos y tenemos mezclas líquidos con líquidos. También podemos encontrar mezclas gaseosas, pero ese es otro tipo de proceso muy distinto que lo vamos a utilizar, un proceso mucho más avanzado. Te voy a explicar algunos procesos básicos de separación de mezclas. En este caso vamos a empezar con las mezclas sólido-sólido. ¿Qué tipos de mezclas? Por ejemplo, arena con cemento, azúcar con harina, acero y la ganga de la plata y el oro, que son las mezclas más comunes y más prácticas que podemos empezar a conocer. Te voy a hablar acerca del primer proceso, que es el proceso de levigación, que es un proceso que se utiliza mucho en minería para la separación y la extracción de minerales de la roca que están tratando dentro de la mina. Una mezcla sólido-sólido de roca con mineral, lo que hacen es agregar grandes cantidades de agua y con grandes paletas empiezan a generar movimiento para empezar a romper la piedra, para empezar a extraer el mineral dentro de la solución de la mezcla y se genera una mezcla sólido-líquido. A esta mezcla sólido-líquido le someten a una corriente de agua constante. Los componentes de mayor peso en este caso vendrían a ser los minerales, se retienen al fondo del recipiente y los de menor peso, que sería la ganga, se van arrastrados por el agua y terminan en un recipiente de desecho. Como te digo, este es un proceso que se utiliza muchísimo en la minería para la separación y la extracción de minerales. El siguiente proceso que te voy a hablar es un proceso muy conocido, que es el proceso de tamizado, que no tiene más explicación. Creo que es muy simple de hacer. Simplemente para este proceso de separación se utiliza una malla de una medida determinada. Se utiliza, por ejemplo, para la separación de partículas de mayor tamaño y partículas de menor tamaño. Las partículas de menor tamaño, por agitación, por vibración, pasan a través de la malla y las partículas de mayor tamaño se quedan retenidas. Se utiliza para separar, por ejemplo, en el proceso de producción de harina, separas la harina del afrecho del trigo. Si es un proceso de pastelería, por ejemplo, refinas la harina para, por ejemplo, empezar a hacer un análisis químico. Antes de hacer el análisis químico se muele la muestra y se pasa a través de un tamizado especial. El otro proceso de separación de mezclas sólido-líquido, por ejemplo, para análisis de sangre y el tratamiento de agua turbia, que son aplicaciones que podemos hacer a este tipo de separaciones. El primer proceso de separación es un proceso de separación de decantación. ¿En qué consiste el proceso de decantación? Es simple, se usa para separar mezclas sólido-líquido y de líquidos no miscibles. Por ejemplo, para una mezcla de sólido-líquido se deja reposar la mezcla hasta que todos los sólidos suspendidos en la mezcla empiecen a precipitar hasta el fondo y se puede hacer una extracción del líquido sobredadante sobre el sólido que ha quedado precipitado. Esto se utiliza muchísimo en el tratamiento de aguas. Cuando vamos a una poza de decantación,
agregan algunos agentes aglomerantes y estos agentes hacen que todos los sólidos suspendidos en el agua empiecen a unirse y empiecen a formar partículas más grandes que al final terminan precipitando y luego por un proceso de extracción del líquido sobrenadante se empieza a separar el agua más limpia. Y también tenemos la separación de líquidos no miscibles. ¿A qué me refiero con un líquido no miscible? Son aquellos líquidos que no se mezclan entre sí. Por ejemplo, el agua, el aceite, el petróleo con el agua son líquidos que no se mezclan entre sí. ¿Cómo hacemos esta separación? Utilizamos un pequeño aparatito que se llama la pera de decantación. ¿En qué consiste esta pera de decantación? Es un pequeño aparato, como ves acá en la filmina, te estoy mostrando, en donde tenemos los dos líquidos que no son miscibles. El líquido de mayor densidad, el líquido más pesado, va a la parte inferior de la pera de decantación y el líquido de menor tamaño va a la parte superior. Si yo estoy separando, por ejemplo, aceites esenciales que tienen menor densidad que el agua va a la parte inferior, simplemente tengo que abrir la pequeña llave, extraigo todo el agua y me quedo con los aceites esenciales. Este es el proceso de separación por decantación de líquidos no miscibles. Es una técnica muy utilizada dentro del laboratorio. Hablemos del siguiente proceso. El siguiente proceso es el proceso de filtración, que se maneja de manera similar y homóloga al proceso de tamizado, pero en este caso se utiliza para mezclas sólido-líquido. ¿Cómo se utiliza? Para este proceso de filtración se utiliza una superficie porosa y a través de esta superficie porosa se puede separar los sólidos de los líquidos. Puede ser un papel filtro, puede ser un filtro, por ejemplo, hecho de piedra, hecho de arena, hecho de carbón activado para poder empezar a limpiar el agua potable. Y eso es lo que hicimos cuando hicimos el proyecto de elaboración del prototipo del filtro de agua. Se aprovechó la capacidad que tenía la arena, la capacidad que tienen las piedras, el carbón activado, de filtrar el agua turbia y entregarnos agua más limpia. Y la filtración, aquí existen dos tipos de filtración: la filtración simple y la filtración al vacío. Cuando hacemos un proceso de filtrado a través de una columna, se recomienda utilizar la filtración al vacío porque el vacío que se genera con una bomba puede generar una fuerza de succión que al final te permite filtrar de mejor manera. Todo dependiendo del uso que le vayas a dar al proceso de filtración. Y aquí te muestro una pequeña imagen de cómo es el proceso de filtración, cómo lo utilizamos dentro del laboratorio. Colocamos un pequeño embudo, dentro del embudo colocamos un papel filtro y este papel filtro retiene todas las partículas sólidas del líquido y obtenemos un líquido más puro en el recipiente, en el Erlenmeyer que estás observando en esta imagen. Veamos el siguiente proceso de separación de mezclas. Tenemos el proceso de centrifugación. ¿En qué consiste? Consiste en una pequeña máquina en donde vas a colocar los tubos de ensayo en sentidos diametralmente opuestos y se utiliza muchísimo para el proceso de análisis sanguíneo. Si yo quiero conocer, por ejemplo, la cantidad de proteína, el porcentaje de proteína en sangre, voy a utilizar este proceso de centrifugación. ¿En qué consiste? Consiste en colocar estos pequeños tubos de ensayo diametralmente opuestos, se enciende la centrifugadora y este aparato empieza a girar a gran velocidad y la fuerza que se genera por el giro de la centrifugadora es una fuerza centrífuga que hace que todas las partículas suspendidas en la mezcla sólido-líquido vayan a la parte inferior del tubo y luego se sigue un proceso simplemente de decantación. Estos son algunos de las mezclas, de los métodos de separación de mezclas generales que quería enseñarte en este video. En el siguiente video te voy a hablar un poco acerca de métodos de separación especiales para que tengas en cuenta que dentro del análisis químico, dentro del proceso productivo, dentro del control de calidad de las empresas, se utilizan para poder mejorar y optimizar la calidad de nuestros productos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.